Cordial saludo, estimado tutor, compañeros. Mi nombre es Kailen Cujia. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en el CEAP Valledupar y pertenezco al grupo de Estática y Resistencia a Materiales número 21. Este video corresponde a la fase de análisis de diseño, a la sustentación, donde vamos a trabajar con la elaboración de una cercha tipo Howe. Según los datos tenemos que es al área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 de fondo. Las cerchas también dice que tendrán una separación de 3 metros entre sí y que tendrán una pendiente de 30 grados. Además nos menciona que que se construirán con perfil de acero estructural A36 con ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 4.8, que lo vamos a ver ahorita más adelante en una tabla. Entonces, con esos datos, vemos que ya tenemos el ángulo, el ancho y el fondo y la separación entre cerchas. Con estos datos, entonces vamos a encontrar la altura, que la encontraríamos con la fórmula trigonométrica de tangente del grado. Entonces, que sería igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto sería la altura, que es lo que vamos a encontrar. Despejando esa fórmula, entonces despejando h, nos quedaría 3 metros por tangente de 30 grados. Entonces h tendría una longitud de 1.73 metros, que sería la altura, como la podemos observar aquí en la gráfica. Bueno, dice luego que dibujemos la cercha nombrando los nodos. Ahí podemos ver en la gráfica, las enumeramos de izquierda a derecha, cada nodo, A, B, C, D, hasta nombrar cada nodo. Ahora, para calcular la longitud de la cuerda inferior, ahí vemos que nos lo está dando el mismo dato, que son 6 metros. Ahora, para la longitud de la cuerda superior, usaríamos la fórmula de el arco tangente. En este caso nos quedaría entonces, como tenemos el ángulo, el grado del ángulo, entonces nos quedaría el arco tangente sería 6 metros, que es la longitud inferior, sobre coseno del ángulo, que sería 30 grados, para una longitud total de 6,93 metros, sería la cuerda superior de la cercha. Para calcular el número de cerchas, entonces tendríamos que son 18 metros de fondo entre la distancia entre cerchas, que es 3 más 1. Entonces el número de cerchas sería igual a 7. El área de influencia de la cercha sería 6,93 metros, que es la longitud de la cuerda superior, por los 3 metros, que es la distancia entre cerchas. Entonces la área de influencia de la cercha sería de 20,8 metros cuadrados. Ahora determinamos los tramos de las cuerdas inferior y superior. Entonces ya podemos hacer las divisiones. Por lo menos la distancia AL a la HG son la de la cuerda inferior. Entonces tendríamos que 6 metros entre 6 tramos, nos quedarían cada tramo de 1 metro. Y los tramos de la cuerda superior son los tramos AB hasta el FG. Entonces tenemos que 6,93, que fue el largo de la cuerda superior, entre 6 tramos, nos quedarían tramos de 1.15 metros. Para encontrar las alturas de las verticales, este punto DJ, como podemos ver aquí, el punto DJ es la misma altura. Aquí está, el punto DJ es la misma altura, entonces ese dato ya lo tenemos, que es 1.73 metros.
¿cierto? Para encontrar entonces los tramos BL y B y FH, entonces multiplicamos 1 metro por la tangente de 30 grados y nos queda que es 0,58 metros. Igual hacemos con el punto, con el tramo CK y el tramo EI. Las alturas de las diagonales entonces las encontraríamos con la fórmula de raíz cuadrada de dj al cuadrado más kj al cuadrado. Entonces, resolviendo esto, nos quedaría que las distancias de estos tramos es 1.155 metros. Entonces, ya teniendo todos los datos de las medidas, hacemos la sumatoria para un total de material de 23.488 metros. Bueno, ahora pasamos al punto 2, que sería hacer la evaluación de las cargas externas que soporta la estructura. Y también dice que tenemos que dibujar la cercha con las fuerzas externas aplicadas en cada uno de los nodos de la cuerda superior. Entonces ya ahí pueden observarla en la gráfica. Sin embargo, entonces en el desarrollo, lo primero que determinamos fue el área de influencia de la cercha. Ese dato igual ya lo teníamos, que lo conseguimos con la distancia de la cuerda superior por el área de la distancia entre cerchas, entonces que sería igual a 20,8 metros cuadrados. El ángulo de piernas iguales sería la densidad lineal del perfil. Ese lo encontramos en esta tabla. En la primera columna, el último dato que encontramos abajo dice que equivale a 4.60 kilogramos por metro. Entonces, como ahí lo multiplicamos por 2 porque son dos pendientes. Para un total de 9,20 kilogramos metros. Luego pasamos a encontrar el número de tejas. Entonces menciona que se usarán tejas de Eternit número 6. Aquí en esta tabla que observamos a continuación tenemos los datos para esa lámina. Entonces para cada pendiente se requieren cubrir 3.46 metros de longitud por cada lado. Entonces esos 3.46 entre 1,69, que es la lámina número 6, es el ancho, es el ancho, la longitud, perdón. Entonces tendríamos que ser igual a 2.04 metros. Y para cubrir los 3 metros de ancho del área de la cercha se requieren, como este es el ancho de cada lámina, 0,873 metros. Entonces sería igual a 3 metros entre 0,873 sería igual a 3,43. Entonces para un total de 3.43 tejas, esto multiplicado por 2 porque son dos pendientes, nos quedarían entonces 13,99 tejas, o sea 14 tejas, cada una con un peso de 17,66 kilogramos. Luego pasamos a calcular el número de correas que se van a usar. Dice que se van a usar correas en celosía construidas con varillas de acero con una densidad de 5 kilogramos metro. El número de correas para cada pendiente será de 3 metros, como son dos pendientes, igual a 6 correas, lo que da una longitud total de 6 por 3 metros de ancho del área de influencia, para un total de 18 metros de correa por cercha. Luego procedemos a determinar las cargas vivas y muertas que se encuentran en la cercha. Las cargas vivas es igual al peso de una persona por el área de influencia por la gravedad. Entonces carga viva, vemos que me va a dar un total de 14.283 newton. Luego pues las cargas muertas, que serían el peso propio de la cercha, sería la carga muerta, que sería igual a la sumatoria de la longitud de las barras con la densidad lineal por la densidad lineal
del perfil seleccionado por la gravedad. Entonces el peso propio de las cerchas me daría una sumatoria de 2202 newton. El peso de las correas sería la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de las correas de celosía por la gravedad. Entonces el peso propio de las correas en cuanto a esa sumatoria sería igual a 882.9 newton. Y el peso de las tejas, que sería el número de tejas en el área de influencia, por el peso de la teja por la gravedad. Este dato entonces me daría 2423.7 newton. Y las cargas del viento sería la presión dinámica del viento por el área de influencia. Entonces, la presión dinámica del viento sería medio por presión por velocidad al cuadrado, que me daría un total de 1248 newton. Por lo tanto, la carga muerta es la sumatoria de todos estos datos para que sea igual a 6756,6 newton. La carga total sería la sumatoria de la carga viva más la carga muerta. Entonces, reemplazando estos datos, tendría un total de 21,03 kilonewton. Ahora bien, la distribución de las cargas en los nodos de la estructura sería igual a la carga total sobre 6, para un total de 3.5 kilonewton en cada nodo, excepto los dos de los extremos que se dividen. Entonces en los extremos A y G nos quedarían 1.75 kilonewton y en el resto de los nodos nos quedaría 3.5 kilonewton, como lo muestra la gráfica. Bueno, ahora haríamos el cálculo de las reacciones. Como podemos ver, bueno, sería la sumatoria de las fuerzas en X igualadas a 0. Luego las sumatorias de las fuerzas en Y igualadas a 0. Pero antes entonces encontraríamos los momentos de la sumatoria de los momentos de fuerza. Entonces arrancaríamos, como pueden observar aquí, 3.5 kilonewton por cada uno de los brazos. Esto nos daría un total de 10.5 kilonewton al final. Determinamos entonces ahora las fuerzas internas por el método de los nodos. Luego determinamos las fuerzas internas por el método de los nodos, iniciando por el nodo A, por ejemplo, que es el extremo izquierdo. Hacemos el dibujo de las fuerzas que actúan sobre ese nodo y las podemos observar. 1.75 kilonewtons en X. Luego entonces ahí vemos, dibujamos la fuerza AB, el tramo AB y el tramo AL. Luego de los cálculos nos daría un resultado de 15.15 kilonewton en tensión. Haríamos lo mismo en Y y nos daría un resultado de menos 17.5 kilonewton. Entonces, como nos da negativo, vemos que la fuerza es de compresión. Así igual hicimos en cada uno de los nodos. Y luego pues tendríamos entonces aquí un resumen de resultados, tanto en la gráfica como en las tablas. Nos dan todas las fuerzas y todas las distancias de los materiales que vamos a utilizar. Ya para finalizar se encuentran los factores de seguridad para las barras de tensión de cada tramo, teniendo en cuenta la resistencia de la afluencia y mediante esta fórmula. Bueno, muchas gracias, compañero y tutor.